Hola compis, mi nombre es Amparo, te doy la bienvenida al taller. Estoy súper feliz por la bonita acogida de mi canal. Ya somos un poquito más de 15.000 compis y me gustaría que en esta comunidad nos conozcamos un poquito mejor. Hoy empezaremos presentando y saludando al primer grupo al que seguirán muchos más. Primer grupo de amigas que vamos a seguir siendo muchas más. Quiero enviar un saludo muy especial a Marisa, Paula y Marina, que nos ven desde Granada, en España. Ileana Camacho, desde Costa Rica. A María Soledad Díaz, que nos ve desde Madrid, también en España. Maitane Larretegui, desde el País Vasco, en España. ¿Y tú, desde dónde nos acompañas? Déjame un mensaje en comentarios de este vídeo y podré saludarte en mis próximos tutoriales. A todas y a todos, gracias por vuestro cariño. Y ahora vamos con el proyecto de hoy. Hola compis, mirad que os traigo hoy una preciosa y simpática y dulce mini caprichosa. Ella va a ser la encargada de felicitar a las mamás en su día tan especial. Este es mi proyecto para felicitar a las mamás. Se trata de una tabla para anotar todas las cosillas que nos van haciendo falta y así tener un poco de orden a la hora de hacer la lista de la compra. Lleva un lápiz para tomar notas, se aguanta perfectamente entre sus manitas. Como veis es súper pequeñita. Le he puesto unos charms que me parecieron muy graciosos. Es un cubierto completo, la verdad me gusta muchísimo. Y para darle un poquito de toque de color, unas mariquitas que son una monada. Y nada más, un lacito y ella, que es la reina de mi taller. Me encanta esta pequeña. Si queréis ver cómo he hecho esta tabla para felicitar a las mamás, quédate conmigo. Manos a la aguja que vamos con el vídeo. Bueno compis, pues vamos a empezar por la muñeca, lo más fácil, lo más entretenido y lo más bonito. Mirad, vamos a tomar todos los patrones y los vamos a pasar a nuestro tejido. Yo en esta ocasión estoy utilizando Retor. Y bueno, como veis es que este trabajo lo vamos a hacer con retalitos y con trocitos de tejido que tengamos en el taller. Mirad, los bracitos los vamos a dejar abiertos. Es tan poquito que es 1 centímetro nada más y lo dejaremos en un lateral, por ejemplo aquí vamos a dejar aquí 1 centímetro abierto. El cuerpo lo vamos a dejar de momento sin coser, solo lo vamos a recortar porque vamos a meter las piernecillas dentro. Mirad, las piernas las vamos a coser y las vamos a dejar abiertas por la parte de arriba, pero vamos a marcar vamos a poner esta marca. Es la que nos va a servir como referencia para después unirla al cuerpo. La cabecita la vamos a coser todo el contorno dejando un trocito en la parte de arriba. Es tan pequeña que si le hacemos un corte en la parte central se nos va a deformar completamente. Como le vamos a poner pelito y va a llevar un gorro, pues la parte de arriba será el lugar idóneo para hacerlo. Y respecto al cuerpo, si queréis podemos coserlo dejando un trocito para las piernas. Por lo tanto vamos a pasar a máquina nuestros patrones y vamos a coser esta pequeñita. Es sumamente pequeña. Mirad, las piernecillas, los bracitos son todo cositas chiquititas y ya os digo, para vestirla y para hacerla con pequeños trocitos de tela nos sirve. Voy a la máquina y vuelvo. Mirad, al tratarse de un cuerpo tan pequeño, lo que vamos a hacer va a ser coserlo. Mirad, vamos a coser desde la parte que empieza la media luna hasta la otra parte que empieza la media luna. Mirad, vamos a coser desde el margen de costura hasta aquí. Voy a ponerlo aquí, así lo vamos a ver mejor. Y desde el margen de costura del cuello hasta aquí. Y esto vamos a coser y a dar la vuelta porque las piernecillas no caben por la parte del cuello, ¿vale? Entonces vamos a coserlo de esta forma y ahora colocaremos las piernas. Y una vez que ya le tenemos dada la vuelta del derecho, vamos a colocar nuestras piernecillas. Mirad, la parte que tenemos marcada la vamos a doblar hacia adentro
Ya sabéis que a veces lo cosemos como yo llamo pestaña, ¿vale? Pues esta la vamos a hacer igual. Vamos a hacer coincidir las dos líneas de costura y lo vamos a poner de esta forma. ¿Veis? Vamos a llegar justo hasta la zona que tenemos cosida. Vamos a meter bien y vamos a hacer igual por este lado. Y una vez que ya tenemos puesto este cuerpecillo de esta forma, vamos a poner nuestras piernas y la vamos a meter por la zona que tenemos marcada aquí. Yo aquí voy a sujetar una de ellas para que no se me mueva. Y ahora vamos a colocar esta otra y la vamos a poner en el mismo sitio, así. Y ahora solamente nos va a quedar pasar una costura justo cogiendo las dos piernecillas. ¿Veis? Yo voy a coser esto a máquina y vengo enseguida. Pues mirad, yo ya estoy terminando de rellenar el cuerpecillo. ¿Veis? Le hemos cosido las piernas y nos han quedado bien chulas. Ahora solo es rellenar un poquito el cuerpo. Ya os digo que no mucho porque es una muñeca que va a ir pegada. Vamos a ponerle un poquito por los hombros para poder pegarle los bracitos y un poquito por el cuello y poca cosa más. ¿Veis? Así, de esta forma. Y ahora vamos a unir las piezas que nos faltan. Mirad, vamos a tomar nuestros bracitos y lo vamos a ubicar donde veamos que sientan bien, ¿vale? Vamos a hacer una pasada de aquí a aquí y vamos a dejar este hilo por un lado. Ahora vamos a coger un bracito y lo vamos a pasar por aquí, justo un poquito. Vamos a entrar por la parte de delante y vamos a salir por la parte de delante. ¿Veis? Hemos salido por atrás y entramos por delante. Entramos por detrás y salimos por delante. Y ahora cogemos el otro bracito y vamos a pasar igual. Y ahora vamos a hacer un nudo. Vamos a tirar del hilo, ¿veis? Para que se nos unan los bracitos. Y ahora vamos a hacer aquí un par de nudos. Y vamos a pasar por la parte de abajo del brazo y vamos a dar aquí otro nudo. Ahora volvemos a hacerlo para que lo veáis. Mirad. Cogemos la hebra, abrimos de esta forma y ahora pasamos una hebra por debajo y anudamos. ¿Veis? Así. Y ahora solamente quedará esconder los hilos, nada más. Vamos a unir la cabecita. Igual, cogemos un poquito de hilo normal, lo ponemos doble. Vamos a cerrar un poquito el cuello para no perder el relleno. Nada, simplemente unos puntos como una especie de sobrehilado, porque al no tener movimiento de cabeza ni tener que sujetar peso ni nada, pues es una costura mucho más ligera que cuando hacemos las muñequitas. La vamos a poner aquí
Os iba a comentar que es tan pequeña que yo no le voy a hacer ni braguita, ni pololos, ni nada. Si os apetece, podéis hacérselo. Pero es que si empezamos a ponerle pololillos y demás, la verdad es que la muñeca no va a lucir prácticamente nada, porque va toda tapada y va pegada. Sí que es bonito que cuando se levante el vestidillo se le vean los pololos, pero es que fijaos, es que no hay espacio ni siquiera para ponérselo. Es muy chiquitita. Pero ya os digo, si os apetece, lo hacéis porque puede dar el juego que cada una quiera. Bueno, pues yo aquí ya voy a rematar esta cabeza, porque ya os digo que va a ir pegada esta muñequita a la tabla, entonces no necesitamos sujetar nada, se va a sujetar ella sola con la silicona cuando la pongamos. Mirad, así nos queda este bellezón. ¿Qué os parece? Yo voy a preparar la ropita. Bueno, pues yo he cortado una tira de 19 centímetros por 12,5. Con esto vamos a tener más que suficiente para hacerle el vestido. Y es que ya veis, es que es súper pequeña. Os voy a decir lo que mide, porque luego muchas veces me preguntáis y yo no me acuerdo. Ya como hago las cosas y después tengo tantas anotaciones que ya no sé ni dónde las guardo. Mirad, la muñequita mide 15 centímetros. Mirad, 15 centímetros. Eso es lo que mide. Ya podéis imaginaros lo grande que puede ser el vestido. Es súper pequeño. Bueno, mirad, la parte de los laterales no le vamos a hacer nada porque lo vamos a poner por dentro, ¿vale? Lo vamos a pegar. Lo que sí nos interesa es hacer la bastilla, que vamos a hacerle aquí un doblez y otro doblez. Bueno, vamos a hacerle también los laterales. Vamos a dejarla más curiosilla. Mirad, vamos a poner así la parte de abajo. Lo que no vamos a hacer es cerrarla, porque vamos a pegarla y vamos a hacer el vestido que le quede con movimiento y no un vestido soso y sin gracia. Mirad, vamos a ponerle aquí, vamos a hacerle la bastilla de la parte de abajo. Esta sería la parte de arriba, pero solamente luego la vamos a doblar a la medida que nos pida, porque vamos a hacerle un frunce y directamente la vamos a coser. Y ahora los laterales sí que le vamos a hacer aquí una bastilla un poco curiosa. Mirad, vamos a coger un lateral, medio y medio. Cuando tengamos hecho este lateral, es el momento de hacerle la bastilla. Primero los laterales. Como ya veis, yo voy improvisando sobre la marcha. Ahora veo una cosa y pienso sí, después digo no, y así me va. Bueno, pues mirad, cogemos primero los dos laterales y una vez que tengamos los laterales hechos, es hora de hacerle aquí, así, la bastilla. ¿Veis? Y así nos queda bien rematadita. Por lo tanto, laterales y bastilla. Vamos a la máquina y vuelvo rápido. Bueno, pues mirad, ya está cosidito, ¿veis? Así queda mucho más mono. Le hemos hecho los laterales. Voy a quitar aquí este nudo. Y también le hemos hecho el bajo. Y ya con esto tendríamos prácticamente terminado el vestido. Mirad, ahora se lo vamos a probar. Yo se lo quiero hacer cortito. Cortito. Veréis. Porque es algo pequeñito. Y yo no quiero una cosa grandota. Yo creo que una cosita así será suficiente. ¿Veis? Así. Pues yo le voy a dejar una medida de 6 centímetros y medio. 6 centímetros y medio más o menos será suficiente. Mirad, vamos a doblarlo así. Y vamos a pasarle un pespunte. Bueno, pues mirad, una vez hecho esto, como no lo voy a cerrar, ya os he comentado que lo voy a dejar abierto, voy a hacer un poco de trampa. Mirad, voy a poner aquí un alfiler para sujetar y otro aquí también para sujetar. Y ahora ya sí puedo tirar
del hilo y lo puedo dejar a la medida. Y ahora, sin pincharme, quito los alfileres y estiro bien. Lo pongo en su sitio y ahora aquí detrás voy a darle una puntada, sobre todo para que no se me mueva la medida. Mirad, aquí y aquí le vamos a dar una puntada. Tiramos del hilo y volvemos a dar otra puntada. Hacemos un nudo y así lo dejaremos a la medida. Y ahora ya sí podemos, ¿veis? Le podemos poner el vuelo, sobre todo por la parte de delante. La parte de atrás en esta ocasión de hoy no nos interesa. Subimos un poquito, lo ponemos en plan gracioso, ¿veis? Que se encuentre guapa y cómoda. Y ya así vamos a rematar. Y ahora vamos a atravesarla de un lado a otro para sujetar el vestido y que no se mueva. Con una puntada será suficiente. Y hacemos igual en este otro lado. Intentamos salir por los pespuntes para que no se nos vea y volvemos a salir. Y ahora ya sí que anudamos y cerramos. Mirad, es que queda de verdad súper graciosa. Es una monada. Bueno, pues ahora vamos a hacer el siguiente paso. Mirad, yo tengo aquí un trozo de encaje, de puntilla, de bordado inglés, de pasamanería, como queráis llamarlo. Es algo sumamente delicado y yo le voy a hacer con esto un delantal. Como no se le va a ver nada por detrás del lazo, le vamos a hacer un delantal falso. Mirad, vamos a tomar como referencia, por ejemplo, esta parte. ¿Veis? Para que le quede, y es que es tan pequeño. Bueno, pues mirad, yo lo voy a cortar por aquí, veréis. Vamos a hacer una cosa, vamos a poner esto recto y yo le calculo más o menos pues una cosita así. Ahora os digo cuánto mide. Si no tenéis este tipo de encaje o de blonda o lo que tengáis a mano, un trocito de tela blanca es suficiente, blanca o el color que os guste. Mirad, 17, este mide 6, pero yo creo que le voy a dejar una medida de unos 4 centímetros. Bien, pues ya que lo hemos cortado, lo que vamos a hacer va a ser, yo vuelvo otra vez a cogerme el hilo de poliéster, el hilo de poliamida. Es una poliamida 23 y esta bobina, la que yo compré en el Trento, trae 750 metros. Como veis, es una barbaridad de hilo. Bueno, pues mirad, como no se deshilacha, vamos a doblarlo, por ejemplo, aquí. Y vamos a coger aquí un pequeño frunce. Iba a recortar la parte de dentro para que se me viera este bodoco abierto, pero es que me da igual porque como va fruncido no se va a ver. Entonces vamos a llegar hasta el final y vamos a hacer igual que hicimos antes. Vamos a tensar el hilo y vamos a ponerlo aquí, un poquito por debajo del vestido y un poquito por la parte de atrás, que nos simule el delantal. Vamos a poner aquí un alfiler y aquí vamos a poner otro alfiler.
y lo vamos a dejar más o menos como debajo de los brazos, más o menos a esa medida. ¿Veis? Vamos a subirle aquí todo este frunce y yo creo que así va a quedar súper graciosa. Bien, pues hacemos igual aquí debajo del bracito. Vamos a finalizar, vamos a doblar un poquito hacia adentro, así, para que nos quede un poco más rematado. Y aquí yo le voy a dar un par de puntos. Mirad, voy a traérmelo hasta aquí. De esta forma. Cuando ya tenga hecha su medida, vendré al otro lado de aquí, que es donde tengo el alfiler. Voy a dar un punto atrás porque así lo voy a ir sujetando. Quito este alfiler y me vengo hacia adentro y debajo del bracito, así, y voy a salir aquí. Así. Y de esta forma también nos queda un poquito hacia adentro la parte exterior del delantal. Mirad. ¿Veis? Así es como va a quedar. Es una monada. ¡Qué personaje! Bueno, pues ahora ya aquí detrás vamos a anudar bien con fuerza para que no se nos mueva. Pues listo. Mirad qué bonita es. Me encanta. Súper bonita. Bien, ahora vamos a peinarla. Bueno, vamos a cogernos lana. En este caso es una lana, no es muy gruesa, es una lana para agujas del 4. Y vamos a tomar una medida de 36 centímetros. De estos 36 centímetros vamos a hacer unas cuantas vueltas porque le vamos a hacer unas coletitas. Bueno, pues yo le he dado 30 vueltas. Ahora vamos a tomar más o menos la mitad y vamos a cogerle con un trocito de lana aquí, justo al medio, más o menos. Y ahora pondremos nuestra pistola de silicona y lo vamos a pegar. Mientras la pistola se me calienta, vamos también a maquillarla. Mirad, esta va a ser la peluquita que va a llevar hoy nuestra pequeña. Se la vamos a colocar aquí y le vamos a hacer aquí 2 coletitas para ponerle el gorrete. Vamos a pintarla. Bueno, pues mirad, vamos a coger a nuestra pequeña y le vamos a hacer la carita. Súper fácil. Vamos a dibujarle más o menos aquí en el centro la naricita, una boca sonriente porque es un encanto. Y ahora los ojitos. Los ojitos yo creo que le vamos a poner pues el número 7 de la regla. Y no sé si será muy grande porque es tan mico. Pero bueno, vamos a hacerle aquí un 7 y vamos a ponerle aquí otro 7. Ya está. Es que de verdad que no necesita más. Es tan chiquitita. Las pestañas sí se las haremos así grandotas y poco más. Le vamos a hacer aquí unas cejas y ya está. Vamos a darle color. Mirad, con acrílicas blanco y negro le vamos a hacer los ojitos. Nada, o sea,
ni enseñar la pintura siquiera. Es que esto es prácticamente jugar con las pinturas. Bien, cogemos la pintura negra y con mucho cuidadito pintamos el interior del ojo. Y ahora que seque. Y cuando esté sequita prácticamente terminaremos. Bueno, pues ya le he quitado el exceso de bolígrafo y la vamos a poner un poquito de colorete. Vamos a ponerla aún más guapa. El colorete como si no hubiese un mañana. Que nos quede bien bonita y que le demos bastante colorcillo. Mirad, ya puestas aquí le vamos a dar, nada, un pelín de sombra aquí en las manitas, pero ya os digo, nada, un pequeño reflejo. Y también en los piececillos, así, nada, un poquito. Y por aquí, por las rodillas también. ¿Veis? Fijaos, no es nada, pero le da otro aspecto. Bien, vamos a ponerle unas pecas con un rotulador permanente de punta finita. Le vamos a poner un par de pequitas por aquí y serán suficientes. Y ahora vamos a ponerle el pelo. Mirad, vamos a tomar la mitad del pelo y le vamos a poner un poquito de lado, así, de esta forma. ¿Veis? Y vamos a hacerle unas coletitas. Yo voy a traerme un poquito hacia abajo. En vez de ponerlo aquí en el centro, lo hago un poquito en el lateral. Y hacia adelante, para taparle la frente. Vamos a ponerle la silicona. Con mucho cuidado porque es muy pequeñita. Y a nada que nos pasemos, un pelín será mucho para ella. Apretamos para que pegue bien. Y vamos a ponerle un poquito, solo como hasta media carita más o menos, para poder hacer las coletas. Solo así, para que baje un poco, ¿veis? Y le vayamos haciendo la forma de la carita. Cuando ya lo tenemos, venimos a este lado y hacemos igual, pasamos un poquito. Vale más hacerlo en varias veces que hacerlo en una y pasarnos. ¿Veis? Es que en nada nos quedamos sin cara. Y ahora que ya lo tenemos así, vamos a tomar un poquito de la misma lana que le hemos hecho este peinado y vamos a coger un trocito pequeño para hacerle las colitas. Vamos a llevarnos de un lado y de otro y así nos va a quedar mejor, aunque no se va a ver los cruces porque va a ir pegada, pero sí que nos vamos a ver la cantidad de pelito que tenemos en un lado y en otro. ¿Veis? Más o menos así.
colocamos bien y, como en este caso, yo le voy a dar aquí un puntito, así, y voy a hacer igual en el otro lado. Me gusta más así, más pegadita, que no tan separada. De aquí, si vemos que algunos de los pelillos nos quedan flojos, pues tan fácil como tirar de ellos. ¿Veis? Vamos tirando así y nos lo vamos trayendo. Y aquí le voy a dar igual un puntito. Y hacia abajo. Así. Voy a buscarle unos lazos y mientras que vaya secando. Pues mirad, como es tan pequeñita, no tengo ningún lazo hecho, pero tengo estos dos trocitos que los voy a gastar con ella. Le vamos a hacer aquí un par de lacitos y ya está. A veces estos trocitos que guardamos de retales y de cosillas que no nos sirven para mucho, pues cuando hacemos trabajos tan pequeñitos como este, sacamos el provecho y bueno, pues es una forma también de no tirar nada. Vamos reciclando y vamos consiguiendo ir utilizando todo lo que tenemos guardadito. Mirad, le queda súper gracioso. Voy a cortarle más o menos aquí las coletillas y vamos a hacer igual en este otro lado. Pues mirad, queda bien simpática. Es una monada, ¿veis? Con sus coletillas y sus lacitos. Fijaos, una monada. Bueno, pues ahora ya lo que nos queda es, siguiente paso, vamos a hacerle el gorrito. Mirad, para el gorrito yo he cortado un rectángulo de fieltro. Ya sabéis las medidas, os las voy a dejar todas en los patrones que comparto con vosotras de forma gratuita. Mirad, también he cortado un círculo, una circunferencia, y todo lo he hecho en fieltro. ¿Por qué fieltro? Porque es súper fácil de trabajar, no tenemos ni que remallar, ni hacer dobladillos, ni sobrehilar, ni nada, va del tirón. Vamos a tomar nuestro fieltro, lo vamos a doblar a la mitad, este rectángulo lo vamos a hacer así, y ahora aquí lo vamos a coser, y lo vamos a hacer, ya os digo, podemos también hacerlo con silicona, pero yo esta parte prefiero coserla. Lo vamos a coser con un punto festón o una puntada de ojal o sobrehilado. Vamos a hacer una puntada de ojal o un punto festón. Mirad, lo vamos a cerrar de esta forma. Bien, pues ahora lo que vamos a hacer va a ser cogernos este círculo y vamos a fruncir. Y lo vamos a dejar más o menos del tamaño del rectángulo. Mirad, lo podemos tomar así por la mitad y podemos hacernos una idea de la mitad. Así. Voy a soltar un poquito. Y aquí voy a anudar. Esta será la medida del círculo. Y ya hecho esto, vamos a poner un poquito repartido todo este vuelo y vamos a meterlo por la parte de dentro, derecho con derecho, y sacamos la parte del revés. Y ahora solamente nos queda coserlo. Vamos a coger las tres piezas. La parte de delante yo le he puesto dos para que quede
más fuerte, más firme, porque pienso que con una sola parte de fieltro quedaría un gorro un poco flojillo, pero probablemente con una también quedase bien. Yo he pensado hacerlo así, pero podéis hacer la prueba y en vez de ponerle doble el rectángulo, lo ponéis liso, a ver cómo os queda. Bueno, pues aquí solamente es esto. Mirad, si es que es tan pequeñito. Fijaos, es tan chiquitín que la verdad que en la máquina seguro que no cabe. Vamos a ver cómo le queda a esta pequeña. Pues mirad, le queda clavado. Es que cuando hacemos los patrones o hacemos las cosillas para una medida concreta, el resultado es perfecto. Bueno, pues vamos a ponérselo por detrás. No me deja clavarlo por la silicona, pues vamos a ponerlo como mejor nos parezca. Mirad, vamos a levantar aquí un poquito y vamos a ponerle aquí pegotillo de silicona. ¿Veis? Y ya le queda perfecto. Mirad, lo subimos un poquito. Podéis ponerle, si queréis, algo de relleno por dentro. Vamos a levantarlo y le metemos aquí un poquito. Pues sí, queda mejor con relleno. Vale, yo voy a ponerle, pues mirad, le voy a poner aquí, a ver si consigo. Así. Aquí le voy a poner un poquito. Y aquí le vamos a poner otro. Al ponerle relleno, tira hacia arriba. Aquí le vamos a poner otra puntita. Así. Y ahora ya lo levantamos y le damos la forma que nos guste. Mirad, así queda súper graciosa. Si vemos que necesitamos más relleno en un sitio, ya sabéis, aguja gorda y vais llevándolos el relleno de un lado a otro. Siempre con una aguja que sea gordita. Otro truqui. Bueno, pues ya está, así nos queda. Vamos a ponerla sobre la tabla. Mirad, vamos a quitar este papel. Y vamos a empezar a ir ubicando todas las piezas. Mirad, la vamos a poner aquí. Aquí vamos a poner las notas. Aunque también podéis, si no queréis poner una libreta completa, no hay problema. Podemos quitarle unas cuantas hojas y ponerle las hojitas sueltas. Y también compré estas pinzas que me parecen muy simpáticas, me parecen muy graciosillas, y yo las había comprado con idea de poner el lápiz. ¿Veis? Ponerla de esta forma, aquí pegadita, y dejar el lápiz enganchado. Y aquí en este lado poner o bien una pinza, vamos a cogerla igual, con solo unas cuantas notas, ¿veis? Así, o dejar el tablero tal cual. Yo creo que voy a coger unas cuantas notas y no voy a poner tanto. Mirad, vamos a ponerle aquí estas notas. Así, cuando se terminen, pues podremos irlas cambiando. Vamos a ponerla aquí. Y ahora le ponemos un poquito de silicona
sin ponerle en la parte del muelle, si no, no podríamos moverlo después. Así. Solo la parte del muelle hacia arriba, la parte de abajo no. Si nos salimos de silicona, quitamos en el momento de ponerla. ¿Veis? Así nos quedarían los papelillos, las notas. Y ahora vamos a poner este lápiz. También podemos ponerlo en la parte del lateral, pero a mí me gusta aquí. Mirad, yo creo que aquí puede quedar chulo. También había pensado que lo llevase ella entre las manitas, pero al tenerlo así abrazadito me da un poco de miedo que no caiga. Pero bueno, también lo podemos poner. Mirad, también es una buena idea. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a cerrarle las manitas. Así, de esta forma. Como es tan pequeñita, el lápiz se mantiene solo. Mirad, ¿veis? Aunque la pongamos de pie, el lápiz no cae. Bueno, pues ya lo que nos queda es ponerle, vamos a quemarle las cintas, que esto siempre es importante, quemarlas para que no se nos vaya. Bien, pues vamos a ponerla a nuestra pequeñita. La vamos a colocar aquí y solamente la vamos a pegar por la parte del cuerpo, por esta parte de aquí. Por eso os decía de no cerrarla. Vamos a ponerle aquí silicona o pegamento. Abrimos el vestidillo y la colocamos aquí. Apretamos bien para que no se mueva. ¿Veis lo que os decía? Y el vestidito lo vamos a dejar así abierto para que ella quede mucho más bonita de esta forma. ¿Veis? Así nos sujeta el lápiz, no se nos mueve y ella está súper graciosa. Vamos a ponerle, como no, un lacito en la parte de arriba de la tabla y tendríamos finalizado el trabajo. Bueno, compis, pues mirad, yo ya lo voy a dar por finalizado. Fijaos, le he hecho este pequeño homenaje. Muchas de vosotras sabéis que mi madre ya no está conmigo, hace 6 años que nos dejó, y para mí la verdad es que resulta un poco duro celebrar este día sin ella, pero vosotras tenéis que tirar hacia adelante con vuestras mamás y con vuestras pequeñas, y bueno, pues este también nuestro homenaje para ellas, y también con vuestro permiso para mi madre, que siempre está conmigo. He encontrado estos charm, fijaos qué bonitos que son. Es un cubierto que si lo colocamos en esta posición puede llegar a quedar súper bonito. Fijaos, yo no sé si lo voy a colocar porque la verdad es que me gusta un montón, pero quizá lo veo un poco pequeño. Voy a prepararle el lazo y ahora veré cómo queda. Quería comentaros que este dibujillo lo he hecho con rotuladores de estos permanentes, las letras con un rotulador grueso y el corazón con uno que también tenía un poquito finito porque quería darle bien el contorno. Y ahora vamos a colocarle el lacito y después veremos si colocamos esos charms. Son muy bonitos, la verdad. Son pequeños detalles que dan valor a nuestro trabajo y le dan ese toque personal que todas queremos que nuestros proyectos tengan. Vamos a anudar aquí y vamos a hacer aquí una lazada.
Yo la verdad es que sin un lazo y sin un volante o una puntilla no soy persona. Que me gustan los lazos y me gusta todo. Vamos a cortarle un poquito para que no nos tape la muñeca, pero que quede gracioso. Mirad, así. ¿Veis? Yo os comentaba lo de los charms, pero si lo pongo tengo que retirar el lazo. Pero bueno, si a vosotras os apetece, os gusta y lo queréis poner así, como veis, queda súper bonito. Pues ya tenemos listo nuestro regalo, nuestro detalle y nuestro bonito homenaje a nuestras madres, que tan importantes son para nosotras, ¿verdad? Bueno, compis, pues mirad, hasta aquí hemos llegado. Este ha sido mi proyecto de hoy. Una mini caprichosa, pequeñita, pero amorosa y dulce como ella y sus hermanas también. Espero que os guste, espero que lo hagáis a vuestras mamis y espero que paséis un día muy bonito. Vosotras en compañías de ellas, en compañías de la familia y sobre todo, gracias siempre por acompañarme en mis vídeos. Me gusta compartirlo con vosotras y me gusta saber que estáis ahí. Gracias por vuestro apoyo al canal, por vuestras suscripciones, deditos arriba, comentarios que me encanta leerlos y por compartir mis vídeos y sobre todo por estar detrás de la pantalla. Nos vemos en el siguiente tutorial si te apetece. Un beso, amiga. Chao.